revisión de los elementos de protección personal, vamos entonces a revisar el alistamiento para la administración de medicamentos por vía intravenosa, recordando que es igual de importante la verificación de los 10 correctos para la administración de medicamentos. Recordemos igualmente que la administración de medicamentos por vía intravenosa tiene un equipo algo extenso y dependiendo de la forma en cómo vamos a administrar el medicamento. Vamos entonces a revisar el equipo completo. Tenemos entonces catéteres venosos del calibre correspondiente a la edad del paciente y a las condiciones clínicas del mismo y al tipo de solución y objetivos del tratamiento intravenoso. Vamos a necesitar adaptadores de terapia intermitente si el objetivo de la administración de medicamentos es a través de este tipo o ATI. Tenemos aguja de calibre grueso, se sugiere una 18-19 para el correspondiente envase del medicamento, jeringas de 5 o de 10 centímetros cúbicos para la permeabilización de la vena y la administración de los medicamentos. Tendríamos en el caso de la administración de medicamentos a través de infusión continua, un equipo de venoclisis, macro, micro, dependiendo de las condiciones del paciente y el tipo de medicamento que se vaya a administrar, buretrol, solución salina o los líquidos endovenosos ordenados por el médico, un apósito transparente o cinta adhesiva para poder fijar el catéter posterior a la punción, medicamento correcto que corresponda a la prescripción médica realizada por el profesional, torundas con alcohol como solución antiséptica y el guardián para el descarte de material cortopunzado. Vamos entonces a iniciar con la venopunción para administración de medicamentos de forma intermitente. Vamos entonces a utilizar el ATI como mecanismo para la administración de medicamentos y mantenimiento de esa punción venosa. Procedemos entonces a la verificación del sitio de punción en el paciente. Para una venopunción que perdurará por un tiempo determinado, es importante tener en cuenta el sitio donde se va a puncionar, con el fin de que esa venopunción pueda permitir la duración requerida para el tratamiento. En este caso, vamos entonces a escoger una vena de buen calibre, que no esté tortuosa y que nos permita la inserción de un catéter con un calibre adecuado. En este caso, entonces, vamos a escoger esta vena cefálica que está pasando por el antebrazo. Vamos entonces a proceder a preparar el equipo, ya determinando cuál es el sitio que vamos a tener el acceso. Vamos a preparar el equipo. Vamos a necesitar entonces una jeringa para poder preparar la solución salina con la que permeabilizamos la vena y lo correspondiente a el medicamento. Procedemos entonces a realizar la asepsia de la vía de la solución salina por donde vamos a envasar lo correspondiente para permeabilizar la vena. La cantidad aproximada de solución salina que se requiere para este procedimiento es entre 3 y 5 cc. Es importante recordar que para la vía intravenosa hay que tener una precaución muy importante con la presencia de burbujas dentro del equipo. Debemos asegurarnos que no quede ningún tipo de burbuja en el equipo que vamos a utilizar para la administración de medicamentos por esta vía. Tenemos entonces lista nuestra jeringa con la solución salina y procedemos a envasar el medicamento de acuerdo a la orden médica prescrita.
Es importante recordar que debemos utilizar una aguja distinta para el envase del medicamento con el fin de no afectar el bisel. Realizamos asepsia del tapón del vial que acabamos de reconstituir y que corresponde al medicamento prescrito por el médico. Envasamos la dosis correspondiente . Nos vamos a asegurar que no hay presencia de burbujas dentro del equipo y procedemos al cambio de la aguja y dejamos lista y preparada la jeringa cargada con el medicamento correspondiente. Procedemos entonces a realizar la venopunción, teniendo en cuenta que además de la elección de una vena de buen calibre, debemos igual tener en cuenta la elección de una extremidad en la cual no hayan unos líquidos endovenosos ya instalados, que tengan algún tipo de lesión evidente, vaciamiento ganglionar o fístula, que de alguna manera nos genere una alteración con el procedimiento. Procedemos de esta manera entonces a ubicar el torniquete aproximadamente unos 5 a 7 centímetros por encima del sitio donde se va a realizar el procedimiento. Vamos a ubicar el torniquete de esta manera. El objetivo del torniquete es permitir que haya una buena exposición de la vena, una congestión venosa satisfactoria y la estabilización igual de la vena. Teniendo ya claridad sobre la vena en la cual vamos a puncionar, vamos a proceder con el procedimiento. Realizamos la asepsia aplicando técnica aséptica 3 veces del centro hacia afuera, extendiéndonos en un área considerable, permitiendo que esa asepsia nos quede en una zona extendida. Lo realizamos mínimo 3 veces o las veces que sean necesarias, dependiendo de la necesidad. Posterior a la asepsia, realizamos entonces la punción. Como decíamos, en esta oportunidad escogimos la vena cefálica, que es una vena de un buen calibre y que nos va a permitir un retorno venoso adecuado. Para la punción es importante que el brazo esté apoyado en una superficie firme, que el bisel siempre lo tengamos hacia arriba y el ángulo de inserción aproximadamente de 35 grados. Posterior a la inserción vamos a realizar una reducción del ángulo que nos permita que el catéter quede direccionado a la vena. En este caso entonces vamos a realizar la punción de esta manera y posterior lo que hacemos es descender el ángulo. Como estamos viendo en esta ocasión, observamos el retorno venoso en la recámara del catéter. Es la oportunidad para retirar el torniquete. Vamos a deslizar un poco el alma del catéter y acabamos de introducir el resto del equipo, de manera que evitemos la extravasación y perforación de la vena. Procedemos entonces a realizar presión sobre la punta del catéter, retiramos el alma, lo descartamos en el sitio adecuado e instalamos el catéter venoso o ATI en esta oportunidad. De esta manera nos queda entonces fijo el acceso venoso
y el tapón o el adaptador intermitente. Vamos a proceder a verificar las condiciones en las que nos queda este acceso venoso. Adaptamos la jeringa correspondiente a la solución salina y confirmamos que efectivamente la solución pasa y no hay signos de extravasación de la vena. Procedemos entonces a fijar el punto del acceso venoso. Procedemos a acabar de fijar el apósito. Y por último retiramos la película que está cubriendo el apósito. Acabamos de fijar con los adhesivos que vienen incorporados. Es importante tener en cuenta la marcación y el correspondiente rótulo que le realicemos a este sitio de venopunción con datos relevantes como la fecha en la que se instala el equipo, el número del catéter que se utilizó y el nombre responsable del procedimiento. Posterior a la fijación del catéter, procedemos a la administración del medicamento que ya tenemos preparado. En este caso, entonces, ya permeabilizamos la vena. Vamos a administrar el medicamento de acuerdo a las condiciones que ya analizamos, verificando siempre que el acceso venoso esté en las condiciones adecuadas de acuerdo a la técnica requerida. Posterior a la administración del medicamento, realizamos una nueva permeabilización de la vena con solución salina para permitir que la dosis completa vaya a la vía intravenosa, el cual es nuestro objetivo, y permitir que ese acceso venoso esté permeable durante el tiempo en que esté instalado el catéter. En el caso que la orden médica nos indique una infusión continua con líquidos endovenosos, vamos a proceder a preparar el equipo. En esta ocasión entonces necesitamos la bolsa de líquidos endovenosos ordenada, un equipo uretrol y el equipo de venoclisis seleccionado. Procedemos entonces a abrir nuestra bolsa de líquidos endovenosos. Procedemos en esta forma a utilizar entonces el uretrol como sistema de dilución del medicamento ordenado. Preparamos la bolsa de líquidos endovenosos. El sistema de uretrol trae una llave que nos permite regular el flujo de solución al equipo. Vamos a verificar que la llave esté completamente cerrada para impedir la entrada de aire. Adaptamos el uretrol a la solución salina por la vía correspondiente, de manera que nos quede completamente adaptado. De esta manera entonces ya tenemos la solución con el uretrol adaptado. Continuamos con la adaptación del equipo de venoclisis al sistema de uretrol, recordando una de las precauciones, que es contar con que la llave reguladora de flujo esté cerrada, evitando así la entrada del aire. Es importante recordar que las dos conexiones en los extremos del equipo de venoclisis deben permanecer completamente cubiertas, garantizando su esterilidad. Vamos entonces a conectar el extremo que corresponde al uretrol.
asegurando que todo el punzón quede al interior del sistema. Vamos a permitir que la solución llegue al uretrol aproximadamente unos 50 mililitros, que nos permite una dilución adecuada del medicamento. Cerramos la llave reguladora y procedemos con el purgue del equipo de venoclisis de igual manera. Esto garantizará que el equipo quede sin presencia de aire. De esta manera, entonces, nos aseguramos que todo el equipo quede con ausencia de burbujas, de aire en este caso, y posteriormente cerramos la llave reguladora, garantizando que nos quede cerca la recámara con el fin de que podamos graduar de manera adecuada el flujo del líquido endovenoso. En estas condiciones tendríamos nuestro equipo listo para realizar la venopunción en el paciente. Es importante tener en cuenta que todo el equipo con el que administramos los medicamentos intravenosos deben estar igualmente rotulados con la fecha de instalación del equipo, la hora y la persona responsable del procedimiento. Procedemos entonces a rotular el equipo de venoclisis con los datos que ya se mencionaron anteriormente, con el fin de asegurar el cambio de acuerdo al protocolo institucional. De igual manera, el buretrol queda rotulado con los datos que ya se mencionaron y la bolsa de solución salina con el medicamento ordenado por el médico. Procedemos en este momento a introducir el medicamento en el sistema de uretrol para garantizar la dilución del mismo. Hacemos asepsia del tapón de entrada del medicamento y garantizamos que toda la dosis quede al interior del sistema. Procedemos entonces a realizar la venopunción, teniendo en cuenta que además de la elección de una vena de buen calibre, debemos igual tener en cuenta la elección de una extremidad en la cual no hayan unos líquidos endovenosos ya instalados, que tengan algún tipo de lesión evidente, vaciamiento ganglionar o fístulas que de alguna manera nos generen alteración con el procedimiento. Procedemos de esta manera entonces a ubicar el torniquete aproximadamente unos 5 a 7 centímetros por encima del sitio donde se va a realizar el procedimiento. Vamos a ubicar el torniquete de esta manera. El objetivo del torniquete es permitir que haya una buena exposición de la vena, una congestión venosa satisfactoria y la estabilización igual de la vena. Teniendo ya claridad sobre la vena en la cual vamos a funcionar, vamos a proceder con el procedimiento. Realizamos la asepsia aplicando técnica aséptica 3 veces del centro hacia afuera, extendiéndonos en un área considerable, permitiendo que esa asepsia nos quede en una zona extendida. Lo realizamos mínimo 3 veces o las veces que sean necesarias, dependiendo de la necesidad. Posterior a la asepsia, realizamos entonces la punción
Como decíamos, en esta oportunidad escogimos la vena cefálica, que es una vena de un buen calibre y que nos va a permitir un retorno venoso adecuado. Para la punción es importante que el brazo esté apoyado en una superficie firme, que el bisel siempre lo tengamos hacia arriba y el ángulo de inserción aproximadamente de 35 grados. Posterior a la inserción vamos a realizar una reducción del ángulo que nos permita que el catéter quede direccionado a la vena. En este caso entonces vamos a realizar la punción de esta manera. Iniciamos entonces la punción en un ángulo de 35 grados de esta manera y posterior lo que hacemos es descender el ángulo. Como estamos viendo en esta ocasión, observamos el retorno venoso en la recámara del catéter. Es la oportunidad para retirar el torniquete. Vamos a deslizar un poco el alma del catéter y acabamos de introducir el resto del equipo, de manera que evitemos la extravasación y perforación de la vena. Realizamos presión en la punta del catéter y adaptamos nuestro sistema de venoclisis ya debidamente purgado. Comprobamos abriendo un poco la recámara que efectivamente el flujo de líquido pasa de forma adecuada y confirmamos que el sitio de punción no tiene signos de extravasación venosa. De esta manera procedemos entonces a la fijación del catéter. De esta manera nos quedaría la fijación del acceso venoso con el correspondiente rótulo, teniendo en cuenta los datos relevantes que ya mencionamos anteriormente. El catéter nos quedaría listo hasta la fecha de cambio de acuerdo al protocolo institucional.